descubrí que mi esposa había estado teniendo contacto con su ex durante más de un año. Mi esposa y yo hemos estado juntos durante 8 años y nos casamos por 4 este junio. Estuvo con su ex durante 7 años pero rompió con él 2 años antes de que nos juntáramos. Los dos tenemos 30 y tantos años y, sinceramente, la vida de casados ha sido encantadora. Hemos tenido algunos periodos de sequía, pero en general nuestra vida sexual es buena y ambos estamos involucrados emocionalmente. Hace aproximadamente 6 meses estábamos conduciendo y ella mencionó que su ex se comunicó por mensaje de texto porque su amigo en el trabajo lo llamó accidentalmente cuando le pidió prestado su teléfono para hacer una llamada. Parecía extraño, pero nunca pensé en nada de eso, ya que no es el tipo de historia que inventarías. Ella lo hizo pasar y dijo que solo intercambiaron un par de mensajes para ponerse al día y eso fue todo. Por contexto, no eran amigos y no han tenido ningún contacto desde que se separaron porque él todavía estaba enamorado de ella y no podían ser amigos. Avance rápido hasta hace aproximadamente 4 semanas, estábamos conduciendo y ella dejó el automóvil para ir a una tienda y dejó su teléfono en el automóvil. Estoy lejos del tipo celoso, pero estaba frente a mí y vi su nombre aparecer en la notificación. Las campanas de alarma comenzaron a sonar, pero confiaba en ella al 100%, así que simplemente lo pasé por alto y nunca le dije nada. Pasaron alrededor de 2 semanas y estaba monitoreando su comportamiento y me di cuenta de que estaba enviando muchos mensajes de texto y, a veces, apartaba el teléfono de mí. A medida que aumenta mi ansiedad, decido confrontarla y preguntarle si estuvo en contacto con su ex. Ella admite abiertamente que se mantuvieron en contacto desde que él le envió un mensaje y es solo de vez en cuando. Comparten detalles sobre lo que están haciendo y cosas divertidas que han sucedido. Tenemos una discusión al respecto y le digo que no estoy seguro si me siento cómodo y que no puedo entender por qué me lo ha estado ocultando. Ella afirma que lo estaba ocultando inconscientemente porque sabía que me molestaría pero que era inocente. Ella se ofreció en este momento a dejar de enviarle mensajes si me sentía incómodo. Como dije antes, confío en esta chica con todo mi corazón y realmente creo que era inocente, pero aún así me sentí herida. No pedí ver los mensajes porque no quería cruzar un límite que pudiera afectar nuestra futura relación. Estamos de acuerdo en que ella puede seguir enviándole mensajes de texto, pero no para ocultármelo. De todos modos, la noche siguiente estamos en la cama y es alrededor de la medianoche cuando me doy la vuelta y veo su mensaje. Instantáneamente sentí que mi estómago se apretaba y le pregunté con quién estaba hablando. Ella dijo que era su ex y que solo estaba compartiendo información sobre nuestro día. Lo dejé ser porque realmente no sabía qué sentir y quería darme tiempo. La tarde siguiente hablamos al respecto y acordamos que parece que será un problema, así que ella accedió a enviarle un mensaje de texto y decirle que ya no pueden hablar. Bueno, durante sus mensajes de texto, él la convenció de que siguiera enviando mensajes de texto e incluso llegó a decir que su novia lo sabe y que está feliz de tener una conversación conmigo para asegurarme que es inocente. Sentí que este era un juego extraño y aquí es donde la ira comenzó a aparecer. Pensé que nuestras conversaciones habrían sido suficientes para mostrarle a mi esposa que no me sentía cómodo y que ella haría esta llamada por su cuenta para ayudarnos a sentirnos seguros en nuestra relación. Terminé diciéndole que dependía de ella lo que ella quisiera hacer, pero me salió mal cuando me dijo que se mantendría en contacto y me aseguró que es solo porque en realidad no tiene muchos amigos. Recientemente nos mudamos a un nuevo estado y con COVID nunca conocimos a nadie, así que hemos estado un poco aislados, así que entiendo de dónde viene. Esto continuó durante 2 días hasta que no pude soportarlo más. No soy una persona emocional, pero mi brújula moral estuvo en estado de alarma todo el tiempo. Nos sentamos y le hice saber que necesitamos establecer límites y creo que hablar con un ex del que no éramos amigos es un límite que no debemos cruzar. Ella estaba molesta pero estuvo de acuerdo y quería ponernos primero y mientras hablábamos le envió un mensaje de que no deberían hablar y luego lo bloqueó. Realmente aprecié que escuchara y respondiera a la conversación, pero pude ver que estaba herida. Luego, estúpidamente, comencé a leer hilos en línea sobre señales de alerta y casi me pateé por no haberme dado cuenta antes. Eso es lo que me llevó a revisar los datos de uso de nuestro plan telefónico. Lo que encontré casi me hizo tener un ataque de pánico.
Sentí que se me oprimía el pecho y realmente me costaba respirar. Los registros de texto mostraron que estuvo sucediendo durante un año, casi todos los días 10 a 40 mensajes, imágenes, textos. A menudo por la noche, incluso a las 2 de la mañana mientras dormía junto a ella. Mi corazón se hundió cuando inevitablemente pensé que mi increíble esposa me estaba engañando, al menos en un nivel emocional. Con base en los datos escribí algunas preguntas. ¿Cuándo empezó? ¿Con qué frecuencia le enviaste mensajes? ¿Lo conociste alguna vez cuando volviste a visitar a tu familia? ¿Se queda en la misma ciudad donde viven sus padres? La llamé y le pedí que se sentara. Parecía asustada ya que podía ver que yo estaba visiblemente molesto. Le dije que le haré una serie de preguntas y quiero que sea brutalmente honesto conmigo. Estaba un poco confundida pero estuvo de acuerdo. Entonces hice la primera pregunta. Dijo que no recordaba cuánto tiempo había pasado, pero pensó que habían sido meses. A la segunda pregunta, dijo que tal vez cada 2 días, de vez en cuando. Y para el tercero negó por completo que se hayan conocido en persona. Sabía que estaba mintiendo sobre los 2 primeros, así que cuando mencioné la línea de tiempo y la evidencia que mostraba la duración y el volumen de los mensajes de texto, dijo que no podía recordar cuánto tiempo y que no parecía que estuvieran enviando mensajes de texto todo el tiempo, especialmente porque eran inocentes, compartían fotos de perros y hablaban de que hacíamos cosas juntos. Nunca coqueta o demasiado personal. En ese momento ambos estábamos profundamente emocionados y, para ser honesto, casi me estaba derrumbando porque ella lloraba continuamente. Fue una conversación horrible. Luego me dijo que podía revisar los mensajes, pero que 2 semanas antes había cambiado de teléfono. Fue a buscar su viejo teléfono, lo cargó y luego lo abrió. Me pasó el teléfono y se fue a nuestra habitación todavía llorando. No sabía lo que encontraría, mi instinto era que estaba asentando y recordando los viejos tiempos. Primero, me desplacé rápidamente para ver si aparecían mensajes o imágenes demasiado coquetas, pero nada fuera de lo común. Luego usé los datos de la cuenta del teléfono para verificar si se eliminó algún mensaje y me desplacé a las fechas en las que sus mensajes continuarían hasta las 2 a.m. mientras dormía. Parecía que en su mayoría eran todos allí y otra vez, de naturaleza inocente. Literalmente, las fotos de perros se envían a las 2 a.m. Estaba tan confundida, molesta y aliviada al mismo tiempo. Ahora los mensajes eran de naturaleza personal, sobre nuestra relación, planes, etc. Pero no quería entrometerme demasiado porque, sinceramente, me sentía enferma y traicionada, pero también porque estaba invadiendo su privacidad. Mi dolor provenía del engaño al ocultarme la relación durante un año. También me dije a mí mismo que la amaba y que todavía confiaba en ella. Hablamos al respecto, lloramos y hablamos sobre los límites y cómo seguir adelante. Ahora viene la parte extraña. Durante las próximas 2 o 3 semanas nos hemos vuelto más abiertos, emocionalmente conscientes y físicamente disponibles el uno para el otro de lo que nunca hemos estado. Es como si se apagara un interruptor de luz y nos dimos cuenta de que estábamos muy felices de estar juntos y agradecidos por lo que tenemos. Tenemos una vida increíble, buenas finanzas, pasatiempos, perros, intereses que nos despertaron el susto, para que realmente podamos apreciar lo que tenemos. No voy a mentir, todavía me enfado y le menciono el tema de vez en cuando, le hago preguntas y le digo mis pensamientos. Es como si mi cerebro estuviera tratando de buscar señales de alerta, ya que no puedo creer que nunca lo haya notado durante un año. Ella asumió toda la responsabilidad y me aseguró que nunca volverá a hacer algo así. Se disculpó y se dio cuenta de cómo se veía y sabe que se pasó de la raya. Si soy honesto, aunque estoy molesto, una parte de mí se siente culpable por pedirle que deje de hablarle. No porque fuera él, sino porque ella necesita amigos y sé lo importantes que son para una relación sana. Nunca tuve celos y me preocupa que la culpa de no verlo me haya cambiado y ahora tengo pensamientos celosos que no puedo quitarme. Cualquier consejo que me ayude a superarlo más rápido sería apreciado. Realmente no quiero cambiar y volverme posesivo. Gracias por leer, sé que fue mucho.